A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. Hoy te traigo 3 historias con diferentes mensajes para diferentes personas. Si alguna de esas es para ti, te invito a que profundices en ella. La primera historia se encuentra en el libro de Jonás. Y para el que no se sepa la historia, les cuento. Jonás era un profeta de Dios. Y el Señor lo envía a darle un mensaje a la ciudad de Nínive. Y dice así, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjense que Dios lo envía a decirle a esta ciudad que no era cualquier ciudad, sino que esta ciudad eran enemigos del pueblo de Israel. Y que hace Jonás, pues sencillamente toma un barco en sentido completamente opuesto a donde Dios le dice que vaya. Y lo curioso es que, bueno, la historia se la pueden leer completa en el libro de Jonás, pero Jonás, por desobedecer a Dios, se encuentra en el medio del mar y se arma una gran tormenta. Y esta puede ser una historia que aparentemente no tuviera nada que ver con nuestras vidas. Pero muchas veces en la vida hay tormentas que se levantan en tu contra por estar en contra de las cosas que Dios te dice que obedezca. Y de pronto te puede ser como en el caso de Jonás, que Dios lo mandó a hacer algo y él desobedeció. Pero en esta historia también puedo ver algo más. Cuando Jonás se monta al barco, habían personas que no tenían la culpa de que Jonás había desobedecido a Dios. Y ellos también estaban montados en el mismo barco que estaba Jonás. Quiere decir que hay veces en la vida vas a sufrir tormentas por las personas que llevas en tu barco. Y un barco puede ser, no sé, una relación, una casa, un centro de trabajo, un grupo de amistades, aún hasta tu propia familia. No sé, tú defines cuál es tu barco. El caso es que en esta historia algunos sufrieron por cuenta de a quién llevaban en la barca. Y ahora te voy a llevar a otra historia donde hay otras tormentas y vamos a analizar cómo se puede aplicar esto a nuestra vida. Esta segunda historia se encuentra en Mateo 8, del 23 a 27 y se llama Jesús calma la tormenta. Y dice así: Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar», gritaron. «¿Por qué tienen miedo?», preguntó Jesús. «¿Tienen tan poca fe?». Entonces se levantó y reprendió al viento y a las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: «¿Quién es este hombre? Hasta el viento y las olas lo obedecen». Fíjense en este segundo historia. Es Jesús quien va en la barca. Y aunque pasaron también una tormenta, y aparentemente Jesús dormía durante la tormenta. No sé si te ha pasado que hay momentos en la vida en que tú pasas una tormenta, que pueden ser situaciones, cosas que tú no programaste. Como por ejemplo, no sé, un hospital, un problema con un familiar, un problema en el trabajo, estás perdiendo tu empleo o tienes un accidente. Son cosas que te llegan de repente, que tú no planificaste. Como en este caso que estas personas, Jesús los había enviado a entrar en la barca
y habían comenzado a hacer lo que Jesús le había enviado a hacer. No era como la primera situación de Jonás, que Jonás estaba haciendo lo opuesto a lo que Dios le había mandado a hacer. Y Jonás puede haber sido representado, en este caso, Jonás, Dios lo había enviado a dar una noticia, a dar algo para salvar a un pueblo. Pero Jonás no quería obedecer. Pero en este caso, los discípulos obedecieron a Jesús y Jesús iba en la barca con ellos. Pero Jesús estaba durmiendo. Pero cuando llega la tormenta, Jesús, a pesar de todo, estaba ahí. Son esos momentos de la vida, como les dije, cuando llegan las tormentas, que a veces crees, ¿dónde está el Señor? ¿Por qué se demora? ¿Acaso no ves que nos vamos a ahogar? Y el Señor le dice, ¿dónde está tu fe? Porque la fe no se prueba, no sé que estés en una tormenta. Pero fíjense que cuando Jesús está en la barca, Él puede calmar la tormenta. Él puede incluso dar paz en el medio de la tormenta. Y ahora los quiero llevar a una tercera historia. Esta tercera historia se encuentra en Mateo 14. Y curiosamente esta historia pasa después de que Jesús había ya hecho milagros, había alimentado a una gran multitud con tan solo unos peces. Pero bueno, no quiero llegar ahí, sino quiero llegar a partir del versículo 22 de Mateo 14. Y dice así: inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Fíjense que Jesús insiste en que sus discípulos crucen el lago, y después que hace esto, tú piensas, después que despide a las personas, me imagino, no sé cuántas personas habrían, pero si se sabe la historia de las personas que él había alimentado, dice que eran 5,000 personas, sin contar niños ni mujeres. Así que las personas querían, me imagino, estar alrededor de Jesús. ¿Saben el tiempo que le habrá tomado a Jesús a despedir toda esa gente? No solamente eso, dice que cuando terminó se fue a orar. Dice que cayó la noche. Les sigo leyendo el versículo 24. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento. Y lucharon contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Y cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Fíjense cómo ellos, producto del miedo de las olas, no pudieron reconocer a Jesús. Muchas veces en el medio de las tormentas no podemos reconocer al Maestro cuando nos habla a través de su palabra, cuando nos habla a través de su Biblia, cuando nos habla en la calle con un niño. No sé si te ha pasado que a veces Dios te manda un mensaje con un niño, o cuando te habla a través de la persona más inesperada y no lo reconoces. Piensas que Jesús simplemente es un fantasma, se desvaneció de tu vida. Pero Jesús le habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó. Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Muchos critican a Pedro.
He oído muchas críticas sobre Pedro y a veces digo, qué fácil es cuando no eres tú el que estás metido en la tormenta. Qué fácil es cuando no eres tú el que lleva los zapatos de Pedro. Y cuando me refiero a los zapatos es cuando de todos los discípulos fue el único que decidió salirse de esa barca para caminar en lo sobrenatural, para caminar en algo en que Dios lo había llamado. Sí, es cierto que se fijó en los fuertes vientos. Es cierto que sintió las olas sobre él. Es cierto que sintió temor y comenzó a hundirse. Y gritó, sálvame, Señor. Dice el versículo 31. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Si de pronto como Pedro te sientes que te estás ahogando, que de pronto estás pasando por alguna situación, clama a Él. Dice que de inmediato extendió la mano y le volvió a decir, ¿tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Siento que tal vez Dios le está preguntando a quien allá afuera, ¿por qué estás dudando de mí? ¿Acaso no te socorrí antes? ¿Acaso no estaba contigo en la barca? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron ellos. Y fíjense que esta historia es tan diferente a las otras dos. Hay 3 historias con 3 mensajes diferentes. Pero al final, siempre es uno. En la primera historia que les conté, se armó la tormenta cuando alguien desobedeció a Dios. No sé si la tormenta que estás pasando es producto de tu desobediencia. De pronto caminaste los caminos que Dios no tenía destinado para ti. De pronto eres de los que Dios te mandó a hacer algo y no lo hiciste. O quizás sencillamente conociste a Dios y te apartaste de Él. Quizás no lo conoces. Quizás estás en caminos que son caminos de muerte, porque son caminos de pecado. O quizás sencillamente no habías conocido de Dios, pero aún así estás caminando lejos de Él. Y de pronto el Señor tiene que armar una tormenta. Tiene que permitir una tormenta a tu vida para que tú lo salgas a buscar. Quizás la tormenta que estás pasando no es culpa tuya. Tal vez eres de los que vas en un barco y otro creó la tormenta y a ti te toca sufrir las consecuencias. Ya sea un familiar, ya sea que lo hayan creado inconscientemente o conscientemente. O ya sea que estés en un centro de trabajo, en un lugar y alguien a propósito haya creado una tormenta. ¿Sabías que hay personas que a veces a propósito crean tormentas en la vida de otros? Sí, cuando se levantan contra ellos de alguna manera para hacerles el daño. Pero también Dios ve eso. Y a veces Dios las permite para que tú sepas cuán fuerte eres en el medio de la tormenta. No porque tú eres fuerte, sino porque Él te sostuvo en la tormenta. Tal vez de pronto eres como esos discípulos que Jesús mandó, les dijo que se subieran a la barca. Y en la primera historia, Él estaba con ellos para decirle, estoy contigo. Voy a pasar la tormenta contigo, aunque esté callado, aunque esté dormido, como el maestro, cuando te enseña una lección y después se queda callado en el momento de la prueba. Pero está ahí, solamente tienes que llamarlo. O quizás también, como la última historia, como el caso de Pedro, te saliste de la barca porque fuiste escuchando el llamado de tu Dios. Y en el medio del camino te hundiste o te empezaste a hundir porque dejaste de enfocar la mirada en aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. De pronto te saliste detrás de un llamado, detrás de algo nuevo que ibas a comenzar. De pronto ibas a romper en el mundo espiritual algo nuevo y fuiste el primero y fuiste el que
te dieron todas las tormentas, pero el Señor estaba ahí. Tú sabes quién te llamó. Y te pasó que en el camino te desenfocaste producto de los problemas que vinieron, a veces provocados por el enemigo, a veces provocados por otros. El hecho es que desenfocaste tu mirada y hoy el Señor te está diciendo, hey, enfoca tu mirada a mí. No dejes que tu fe se acabe. Mira a mí, mírame. Y cuando clames a mí, yo estoy ahí para sacarte de las aguas, así como a Pedro. Sea cual sea la situación que estés pasando, en todas debes recordar varias cosas. La primera, el Dios de dioses, el Señor de señores, el creador de los cielos y la tierra, aquel que le puso cerrojos a los mares, aquel que dice no hay nada imposible para mí, aquel que te llamó, aquel que está contigo, aquel que te envió, ese puede calmar cualquier tormenta. Solamente enfoca tu mirada en Él. Que Dios te bendiga. Shalom.